Buenos días, Dios los bendiga. Es un placer, es una honra estar aquí en este lugar. Gracias a los pastores que me permiten estar y gracias al Señor que me acompaña. Así que sean muy bienvenidos a este lugar. Bien, cuando nosotros miramos esta palabra, es el canon sagrado que todos tenemos, nosotros podemos ver que desde cuando comienza Génesis hasta el amén de Apocalipsis, se nos pide una sola cosa, y es la fe. Sin fe no podemos discernir lo que dice la palabra. Sin fe no podemos conocer quién es el autor de esta palabra, y sin fe no podemos saber cuál es el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. La fe es importante, claro que sí, la fe es importante. Nosotros vamos a mirar en esta mañana una palabra, y más que una palabra, poder ver ciertas cosas realmente maravillosas. Vamos a mirar y vamos a hablar un poquitito y razonar acerca de los clavos. Creo que todos conocemos lo que es un clavo, ¿verdad? Nosotros desde pequeños, en mi familia, mi papá era mecánico, arreglaba cosas, y entonces conocíamos el tamaño de todos los clavos. Y había un clavo que nos llamaba la atención y que como niños le sacábamos a mi papá y mi papá nos corría después porque era lo que necesitaba para sus herramientas. Y era el clavo más grande y más grueso que él compraba, porque era el clavo más fuerte, era el clavo donde él lo que ponía no se caía, no se derribaba. Y hoy vamos a ver el significado del clavo en nuestro Señor. Los clavos del pecado y las espinas de la cruz. Vamos a buscar, le invito a buscar Juan 19. Versículo 1 al versículo 7 y después capítulo 20, versículo 25. Antes vamos a entregar la palabra al Señor porque Él es el que nos va a dar el entendimiento. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Señor amado, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar, Señor mío, delante de tu presencia para escudriñar tu palabra, para poder entenderla. Te damos gracias, Señor mío, por estar en este lugar, que es tu casa, Señor, de oración. Te damos gracias, Señor amado, porque somos tus hijos, Señor mío, por adopción. Gracias, Padre. Te clamamos, Señor, habla tú, que no sea palabra de hombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Cuando nosotros miramos capítulo 19, versículo 1 al 7, dice: Entonces Pilato azotó a Jesús. Luego los soldados entretejieron una corona de espinas
y se la colocaron en la cabeza, vistiéndolo después con un manto púrpura. Y le decían: paz a ti, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Salió Pilato otra vez y les dijo: he aquí lo traigo afuera, frente a ustedes, para que sepan que ningún delito encuentro en él. Entonces Jesús salió afuera llevando puesta la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí al hombre. Al verlo, los principales sacerdotes y los guardias gritaban y decían: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro ningún delito en él. Capítulo 20, versículo 25 dice: entonces los discípulos le dijeron: vimos a nuestro Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y meto mis dedos en ellos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Esta fue la respuesta de Tomás. Cuando nosotros miramos Oseas capítulo 12, versículo 6, dice: pero tú vuelve a tu Dios y conserva la compasión y la justicia, busca continuamente y apoya tu fe en Dios. Nosotros podemos ver que la fe es prescindible y la fe es imprescindible. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Cuando nosotros miramos acerca de lo que hemos leído allí en Juan, nosotros podemos ver que esta salvación que nosotros tenemos, este camino que nosotros hemos comenzado a caminar después que hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador, es un regalo de Dios. La palabra nos dice: es un don de Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos ha costado nada, absolutamente nada. Le costó la vida a Cristo allí en la cruz, pero a nosotros no nos ha costado, ¿verdad? Nosotros podemos ver que los regalos demuestran afecto hacia la otra persona. Seguramente usted ha recibido regalos, recibirá, ¿verdad? Y cuando recibimos regalos no miramos el tamaño, sino miramos la acción de aquel que nos lo da. No importa si es gigante el regalo o es algo pequeño o es un abrazo, ¿verdad? Entonces, eso es afecto, eso es amor hacia la otra persona. Y nosotros podemos ver que el amor de Dios derramado en nosotros a través de Jesucristo, su único Hijo, es el regalo de afecto, es el regalo de amor, que no solamente lo ha hecho por nosotros, que somos sus hijos, sino que lo ha hecho por la humanidad toda. Simplemente que la humanidad todavía no se ha dado cuenta. La humanidad, la mayoría de la humanidad cree en el hombre. No estamos diciendo que no hay que creer en la persona, pero la salvación solamente viene de uno y es de Cristo. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra. Los regalos de Dios derraman luz sobre nosotros. Nosotros sabemos que cuando no reconocimos a Cristo o no lo habíamos reconocido, estábamos dentro de lo que es el mundo, pero nuestro camino era camino de oscuridad, porque no había la luz espiritual que cada uno de nosotros hoy tenemos. Entonces caminábamos en la oscuridad, pero de pronto el Señor nos dio la luz de su Espíritu y podemos ver y podremos ver hasta que Cristo venga por qué camino estamos caminando. Y si vemos algún destello de oscuridad, sabemos que tenemos que pararnos en ese lugar y esperar la luz del Señor.
Usted sabe que hay algo muy, digamos, muy sencillo, ¿no? Seguramente si usted conoce algo de animales se puede dar cuenta. Nosotros sabemos que existen caballos y sabemos que existen asnos, o por lo general lo que nosotros llamamos burros. Yo me crié en el campo, así que conozco bien cómo son esas cosas. Seguramente algunos de ustedes también. Un caballo, cuando usted lo lleva y lo corre, el caballo le lleva por delante todo. No le importa si está oscuro, si hay luz, si hay un alambre, no le interesa, rompe todo. Pero cuando usted lleva una multitud de asnos, o 4 o 5, y que ven que hay peligro, usted no los puede mover de ese lugar. Hasta que ese camino no esté limpio, el asno no camina. Y fíjese que para nosotros es una enseñanza, ¿no? A veces andamos por algunos caminos en oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, perdón el ejemplo, como el asno, pararnos en ese lugar y esperar la luz de Cristo, que nos va a llevar al lugar correcto. Nosotros podemos ver que el Señor nos amó tanto y nos ama y nos amará hasta que venga a buscarnos, ¿verdad? Que el mismo Jesús, por voluntad propia, se hizo como uno de nosotros. El Señor es santo, 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 interminablemente santo, pero se hizo, se formó, no es que pecó, no, absolutamente. Dios es puro, soberano, sublime, pero se hizo como uno de nosotros para poder llevar el peso del pecado en la cruz. Nosotros solamente llevamos la carga, pero el Señor llevó el peso. Hay una diferencia entre lo que es peso y carga. El peso aplasta, ¿verdad? El peso no deja movernos. La carga la podemos llevar. Por eso la palabra dice que Él lleva nuestra carga, porque el peso lo dejó en la cruz. El peso ya está. Nosotros sabemos que parte de la promesa de Dios está en la cruz y parte de esa promesa está en la corona de espinas. Nosotros vemos que fue el único rey y será el único rey que fue coronado con coronas de espinas. Y cuando decimos coronas de espinas, no estamos hablando de una corona de espinas común. Estamos hablando de una corona que tenía peso y eso se clavaba en la frente y en la cabeza de nuestro Señor, produciendo un malestar terrible. Y esa fue la corona que le pusieron a nuestro Señor. A través de la Escritura, nosotros podemos ver que las espinas de esta corona no simbolizan el pecado, sino que las espinas de esa corona son consecuencia de los pecados de la humanidad. No es un simbolismo, es algo que se pudo tocar, que alguien lo armó y lo puso en la cabeza de nuestro Señor. Nosotros podemos ver allí que la desobediencia y la incredulidad, fíjese que la desobediencia comienza con la incredulidad, y la incredulidad de Adán y de Eva, ¿qué provocaron? Provocaron la maldición sobre la tierra. Ellos no creyeron, ¿verdad? Ellos dudaron. Y entonces, evidentemente, la palabra nos dice que el Señor maldijo la tierra. La tierra, evidentemente, ¿qué produjo? La tierra produjo espinas, la tierra produjo abrojos. El Señor dice, la rebelión produce espinas. El mismo Señor dijo que no le pidan a las espinas que tengan fruto. No les pidan tampoco
a las zarzas que tengan higos, ¿verdad? Es imposible. Cada uno da lo que tiene y lo que puede, ¿verdad? Nosotros sabemos que las zarzas que nos atrapan, que estuvieron en lugar de lo que el Señor había bendecido cuando hizo el Edén, las zarzas realmente atrapan. ¿Y qué es lo que atrapan? Bien, nosotros la vamos a llevar a la vida real. La zarza nos atrapa a nosotros en el miedo, nos atrapa en la deshonra, nos atrapa en la desobediencia, en la incredulidad, en el desaliento, en la ansiedad. Eso es lo que atrapa la zarza. Y si no es por Cristo, no podemos salir de esas espinas. Nosotros podemos ver que el peso del pecado que Cristo llevó no se metió en su vida, solamente llevó el peso del pecado, pero el Señor siguió siendo santo. Las espinas de nuestro pecado quisieron obtener victoria sobre Jesús, pero la victoria fue de Jesús. Él es la victoria. Él. Nosotros debemos caminar en triunfo, como dice Santiago a los Corintios. El triunfo tampoco no es nuestro, sino que el triunfo es la actitud que nosotros tomamos para dejar atrás las espinas del pecado y para llegar a la victoria perfecta de Cristo. Cristo nos acompaña en el triunfo, pero no es nuestro, porque la victoria del final es de Él, el único Dios. Nosotros podemos ver que cuando leemos la palabra, Cristo fue crucificado, clavado en la cruz en el Monte Calvario. ¿Por qué se llama hasta el día de hoy Monte Calvario? Porque se le conoce como lugar de calaveras. Ese es el lugar donde allí fue crucificado Cristo. Quizás nosotros, en nuestro pensamiento, podamos hacernos como una figura de Cristo cuando lo llevaron para ponerlo allí en la cruz. Nosotros sabemos que Él solamente llevó, ¿verdad?, una madera muy pesada, ¿verdad?, sobre sus hombros. Allí estaba. ¿Por qué? Porque el que iba a ser crucificado, esa era la orden, tenía que llevar la parte de la madera. Luego lo clavaban y lo levantaban hacia arriba. Nosotros podemos ver allí, podemos imaginarnos ese madero cruzando los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Y nos podemos imaginar también, ¿verdad?, a un soldado romano aplastando el brazo de Jesús para que su mano pudiese estar sobre la madera y poder clavarla. Nosotros sabemos que ese clavo no era un clavo cualquiera, era un clavo que tenía que tener mucha presión, porque quien estaba colgado en la cruz era una persona, no era cualquier persona. Y no es tampoco que clavaban el clavo en la mano en cualquier lugar, porque podía resbalar, sino que ellos sabían perfectamente en qué lugar clavar el clavo y cuál era el lugar más doloroso. Y allí es donde el Señor recibió ese clavo. Nosotros podemos imaginarnos al soldado presionando, poniendo sus rodillas en los brazos del Señor, mientras ponía el clavo con su mano y lo golpeaba con algo parecido a un martillo. Lo tenía que golpear muy fuerte. Nosotros podemos ver cuando leemos, ¿verdad?, los evangelios, que Jesús no dio vuelta su cara para no ver cómo el clavo entraba en sus manos.
no dio vuelta a su cara. Él siguió mirando. No perturbó la tarea del soldado que tenía que hacer esa misión tan horrible. No perturbó, no abrió la boca. Eso es lo que nos dice a nosotros la palabra. No solo vio Jesús al soldado golpeando el clavo en sus manos, sino que también Jesús vio la mano de aquel que con el barro formó la imagen y semejanza de ellos. Vio también la mano, ¿verdad?, de aquel que escribió las leyes. Vio también la mano que derribó la torre de Babel. Vio también la mano que permitió, ¿verdad? No es que lo envió, no, sino que permitió que Jesús estuviese en ese lugar. Nosotros podemos ver que el Padre estaba con Jesús. Nosotros sabemos que el Padre dio vuelta a su rostro, pero no porque lo haya abandonado, sino porque Dios es santo, 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 y no podía ver ese peso de pecado de toda la humanidad que estaba sobre los hombros de su primogénito y unigénito Hijo. Nosotros podemos ver que cuando los clavos atravesaron, dejó sin efecto el documento que tenía el peso del pecado sobre nosotros. Y hoy solamente llevamos la carga de la vida, pero no el peso del pecado. Porque si tuviésemos el peso del pecado, no podríamos tener comunión con Dios. Sería completamente imposible. Nosotros sabemos que entre los clavos y la madera había una larga lista de nuestros pecados. Mis pecados, aunque yo no había nacido, estaban allí en esa lista, porque no eran de Él, eran pecados de la humanidad, y allí quedaron clavados. Nosotros sabemos que Él sabía, Jesús sabía perfectamente bien, como Hijo de Dios, que, digamos, el pecado ocasiona algo terrible, y es la muerte eterna. Cuando decimos muerte eterna, significa que hay como una pared que nos separa de Dios. Hay una separación de Dios. Esa es la muerte eterna. Ese es el sufrimiento eterno. Y Jesús evidentemente esto no lo quiso. Nosotros podemos ver que cuando fue clavado en la cruz, cuando los clavos le atravesaron, Él no cerró la mano. ¿Podría haber cerrado la mano? Yo me supongo que sí, por el dolor. Pero Él no cerró las manos, ¿verdad? Y Él sabía perfectamente bien que no era el soldado el que golpeaba el clavo, sino que era la mano del pecado, ¿verdad?, de cada uno de los seres creados. Entonces era como que ese peso del pecado estaba poniendo ese clavo en las manos de nuestro Señor. La fuerza detrás del martillo, la turba que, como leímos recién, gritaba crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿verdad? Parte de esos gritos y parte de esos golpes eran nuestros pecados. No era solamente actitud del ejército romano, eran
nuestros pecados, de aquellos que ya habían estado, de aquellos que estaban y de aquellos que íbamos a venir. Ese es el cumplimiento perfecto. El veredicto detrás de la muerte no fue la decisión del Imperio Romano, no fue la decisión de judíos incrédulos, no fue la decisión de gentiles, sino la muerte en la cruz fue decisión de Jesús. Porque si Jesús hubiese ido a la cruz en contra de su voluntad, ni usted ni yo hoy estaríamos aquí. ¿Él sabía lo que era el sufrimiento en la cruz? Claro que sí, claro que sabía, perfectamente bien. Recordemos que Cristo nació bajo el Imperio Romano y filas y filas y filas, kilómetros de personas que el Imperio Romano consideraba reos, los colgaban en la cruz. ¿Jesús lo sabía? Sí. Sin embargo, Jesús no se resistió a la muerte en la cruz. No se resistió. Cuando nosotros nos imaginamos esa cosa, esa actitud, yo a veces pienso y digo, ¿qué hubiera hecho yo? Es capaz que me escapaba de terror, porque era espantosa. Es la muerte más horrorosa que puede tener una persona. Pero Cristo dijo, aquí estoy. Heme aquí. Nosotros vemos que Jesús mismo escogió los clavos. Cuando decimos que Jesús puso su voluntad para morir en la cruz, es porque Él mismo escogió los clavos. No fue el Imperio Romano, es Jesús mismo. Por ello Jesús no cerró los puños, sino que abrió sus manos, como diciendo, golpea. Él sabía perfectamente bien cómo poner un clavo, porque él era carpintero. Él sabía perfectamente bien cómo manejar lo que nosotros conocemos como martillo. Él sabía bien qué clavo poner en cada madera, porque lo había hecho, era su profesión. Recordemos que Cristo tiene dos naturalezas, naturaleza perfecta, que es la naturaleza divina, y la naturaleza humana, para poder entendernos, ¿verdad? Ese clavo permitiría clavar nuestros pecados en la cruz. Jesús abrió sus manos, ¿verdad?, para que fueran clavadas. Y en ese mismo momento se abrieron las puertas del cielo para que todo aquel, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que cree en Él pueda ser salvo, pueda ser restaurado. La palabra restaurar significa llevar a nuevo, estar nuevo, nos hace nuevas criaturas. Nuestra comunión con Dios nos hace nuevas criaturas todos los días, absolutamente todos los días. Una pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué, pudiendo marchar a los cielos, quedó en la tierra Jesús para sufrir? Es una pregunta que muchas veces creo que pasa por nuestra cabeza, porque sabemos que Él pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hizo? Evidentemente porque Cristo sintió el dolor, ¿verdad? ¿De quién? De la humanidad. Él sintió el dolor de la pesada cruz, sintió los clavos, escuchó los insultos que le daban, las burlas, los escupitajos, porque lo escupían, le decían cualquier barbaridad. Y había muchos que esperaban con alegría que Él fuese clavado en la cruz, puesto allí en lo alto, como se ponían a los reos. Lo tuvieron como reo,
y él no tenía ni siquiera un pecado de pensamiento. Es perfecto. Fue, es y será perfecto. Nosotros podemos ver que sus labios se resquebrajaron. Evidentemente, cuando sufría como hombre, la tensión, ¿verdad?, que tenía, hacía que sus labios se quebrantaran o se resquebrajaran, ¿verdad? Su garganta estuvo seca y él dijo, tengo sed. Ahí lo podemos ver nosotros como un ser humano, igual que nosotros. Tengo sed. Y le alcanzaron vino con mirra y hiel. Él apenas lo probó y no quiso tomarlo. ¿Por qué? Porque la mirra o la hiel era un calmante que usaban los soldados romanos cuando eran heridos en alguna batalla, juntamente con el vino. Porque la mirra y la hiel calmaba el dolor y hacía que el soldado pudiese cerrar sus ojos y descansar y no sentía dolor de la batalla que había tenido. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo dijo no. O sea que él sintió todo el sufrimiento en su cuerpo. Rechazó absolutamente con todas sus fuerzas esa calma que le podía dar esta bebida para calmar su sed. ¿Por qué lo soportó pudiendo haberlo tomado? Por una sencilla razón. Porque él quería sentir o sintió el mismo dolor que siente la humanidad, que sentimos como seres humanos. Él sabe que nosotros nos cansaríamos, sabe que como seres humanos nos perturbamos, sabe que como seres humanos pasaríamos por momentos difíciles. Él sabía que como seres humanos tendríamos dolor en el alma muchas veces. Sabía también, evidentemente, que vendrían sufrimientos a nuestra vida. Él sabía todo eso y él quiso sentir el mismo dolor. Si Cristo no hubiese sentido el mismo dolor como un ser humano, no nos podría entender, porque Él es Dios. Pero lo maravilloso, que Él como humano, colgado en la cruz, sintió todo lo que nosotros pasamos o pasaremos. Cada dolor físico y cada dolor en el alma, el Señor lo sintió. Por eso nos entiende, por eso nos perdona, por eso puede el Señor conocer nuestras lágrimas. Nosotros sabemos que las lágrimas en los seres humanos es igual a todas, ¿verdad? Todos tenemos lágrimas y lloramos. Pero ¿sabe cuál es lo distinto? Lo distinto en los hijos de Dios es que las lágrimas tienen consuelo. Y viene de lo alto, viene de esa cruz donde los clavos atravesaron sus manos. De allí viene el consuelo. ¿Podemos pasar muchas cosas? Claro que sí. Claro que podemos pasar muchas cosas. Claro que pasaremos muchas cosas. Pero tenemos un consuelo. Y ese consuelo es eterno. Eso es lo maravilloso. Los clavos en sus manos y en sus pies y en cada espina de su corona es como que nos gritan permanentemente: esto lo hice por ti. No es un reproche, sino que es un consuelo. Nosotros no pasaremos por ese dolor. Nosotros pasamos por circunstancias difíciles,
pero no el dolor de la muerte en la cruz. Sus clavos los sostenieron, los sostuvieron allí en ese lugar. Nosotros podemos ver, la cruz no fue el final. La decisión de morir en la cruz fue solo de él. Su padre lo permitió, pero la decisión fue de él. Nosotros podemos ver que ese fue el final, no, ese fue el principio. Ese fue el principio de Cristo para que la humanidad tomara el camino de regreso a casa. ¿Cuál es el camino de regreso a casa? Cristo. Cristo es el camino, como el principio, cuando Dios dijo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el principio para volver a ser imagen y semejanza de Cristo. ¿Sabemos que el Señor volverá? Claro que sí. Lo esperamos con ansia y nosotros podemos ver, a medida que pasa el tiempo, podemos ver en el mundo que su venida cada vez está más cerca, ¿verdad? Cada vez es como que el Señor avanza todos los días un paso más por las cosas que ocurren en el mundo. El mundo le dio la espalda al Señor, pero Él dejó a sus hijos para que rescatemos al mundo. Eso es lo que nos dice la palabra. Es nuestro privilegio, pero también es nuestra responsabilidad que por esos clavos que atravesaron sus manos, nosotros podamos llevar el mensaje de salvación a otros. Podamos llevar el mensaje, ¿verdad?, a nuestra familia, ¿no?, que es lo más preciado que nosotros tenemos, nuestra familia. A veces vemos nuestra familia cercana que no está en el Señor y uno piensa, Señor amado, ten misericordia. No los lleves todavía, espera, ¿verdad?, a que esta persona te reconozca. Nosotros podemos ver allí que la fe, cuando nosotros oramos por estas personas, la fe no es nuestra. Cuando oramos en fe, como dice allí Santiago, la fe no es nuestra, porque nuestra fe tiene un límite. Nuestra fe, la fe humana, cree en lo que ve. Pero la fe que el Señor nos ha dado, la fe que nosotros como hijos de Dios tenemos, no es nuestra, es de Él. Nosotros hemos leído recién allí en Juan capítulo 20, versículo 25, que Tomás no creía si no veía las marcas en las manos de Jesús. Nosotros no necesitamos ver las marcas en las manos. Nosotros creemos porque le creemos a Dios. No hace falta las marcas, solamente hace falta que creamos firmemente y no volver atrás. Cuando nosotros hablamos de fe, nosotros sabemos que nuestra fe debe reposar. ¿En quién? En Cristo. Cuando nosotros miramos Hebreos capítulo 4, se nos habla de un reposo, y ese reposo es Cristo. Pero solamente podremos tener reposo cuando nuestra fe crea, aunque no le vimos sus manos, crea en los clavos que lo pusieron en la cruz. Murió en la cruz, pero gloria a Dios, resucitó y Él vive. La fe no la debemos perder. No importa cuáles son las circunstancias que estamos pasando. No sé cuál es la circunstancia que usted está pasando, ¿verdad? Pero a veces pasamos momentos muy difíciles, pero nos aferramos a la fe.
nos aferramos allí a la fe. Eso es lo maravilloso. En mi iglesia nosotros tenemos, nuestro pastor estuvo en el barco Belgrano que se hundió allí en la batalla de las Malvinas. Su esposa era cristiana, siempre él como militar seguía teniendo sus creencias, ¿verdad? Y él siempre lo cuenta. Su esposa oraba día y noche, y más imagínese cuando comenzó esa batalla. Él estuvo, cuando se hundió el Belgrano, mucho tiempo arriba de una goma, de una cubierta en el mar, y allí se acordó de Jesús. Y realmente el Señor lo rescató por su fe y por la fe de su esposa, que sus rodillas no dejaban de estar puestas sobre la tierra, orando por su esposo. Entonces la fe es maravillosa. Aunque estemos al borde de un precipicio, hermanos, nunca dejemos de creer, porque sabemos que si resbalamos, como dice Salmo 37, Él tiende una mano para levantarnos. Eso es lo maravilloso. Ese es el Dios que puso sus manos para que los clavos lo atravesaran. Padre amado que estás en los cielos, te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nuestra fe no falte, Señor. Que podamos, Padre mío, tener esa fe todos los días más fuerte, esa fe en ti, Señor amado, no en nosotros, porque nosotros no somos nada. Tú eres el todo, Señor amado. Tú eres el todo, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Sosténnos, Señor amado, en tu fe, porque la fe que tenemos es tuya, Señor. Padre mío, te clamo en el nombre de Jesús por mis hermanos en este lugar, Señor amado. Si alguien duda de su fe o tiene, Señor amado, problemas y que no ve la salida inmediata, saber, Señor amado, que tú tienes el tiempo, Señor. Solamente tenemos que tener fe en ti. Tu tiempo es perfecto, Señor. Tu tiempo es perfecto, Señor. Y te damos gracias, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque por fe, Señor amado, hemos creído en ti. Alienta nuestra fe, conserva nuestra fe, que no nos movamos de tu lado, Señor, porque tú eres la luz. Padre, te pedimos que nos des más fe, Señor. Es poca la fe que tenemos. Necesitamos fe, Señor amado. No permitas, Dios mío, no permitas que nos dobleguemos, Señor amado. Haz que nuestra cabeza se levante hacia los cielos y podamos decir gracias, Señor. Mi fe no es mía, es tuya, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te decimos amén, Señor, y amén. Alabado sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestra hermana Lisa mencionaba un pasaje en el libro de Hebreos. Quiero leerlo esta mañana, porque sé que es el testimonio de lo que el Espíritu Santo ha estado queriendo traer en la vida de cada uno de nosotros.
Dice la Escritura allí en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre. Yo quiero invitarte, querido hermano, hermana, que estás en esta mañana, en este lugar, a ponerte en pie. Por un momento, dirige la mirada de tu alma a ese lugar seguro, que es el Cristo vivo y de la gloria. Por eso dice el escritor más adelante en el mismo libro de Hebreos, que debemos correr la carrera con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado que nos rodea, pero sobre todas las cosas, teniendo siempre presente que la fortaleza del alma para seguir avanzando con paciencia es teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre bueno, gracias te damos por tu santa, bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa de tu Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu y nos lleva, Señor, a comprobar vez tras vez cuán hermoso, Señor, es estar en tus atrios, aleluya, y habitar, Señor, en tu presencia. Gracias, Dios, porque tú nos acercas a tu corazón y nos llevas, Padre, a comprobar cuán bueno, Señor, es estar delante de ti. Porque es allí, Padre, en donde hay bendición y vida eterna. Aleluya. Oh Señor, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos aquí. Y te rogamos, Padre, que seas tu presencia ministrando como un sello, Padre, la palabra que ha sido predicada. Y que esa palabra, Padre, crezca en cada vida, Señor, y sea, Dios mío, un árbol fructífero que permanece, Señor, junto a aguas vivas, bebiendo, Señor, del río de tu palabra y recibiendo el testimonio de tu Espíritu
para alcanzar, Padre, ese renuevo de vida que hay en la victoria de la cruz, en Jesucristo el Señor. Aleluya.